Hola, bienvenidos a otro capítulo de Gatos al Aire y el día de hoy vamos a hacer algo un poquito más diferente, más mejor. No, un poco más relajado. El día de hoy nos encontramos con nuestra invitada Esme, que anteriormente ya ha estado aquí con nosotros hablando de psicología, pero hoy queríamos hacer algo, pues, como una charla que no tenga nada que ver con temas serios, ¿verdad? ¿Cómo estás, Esme? ¿Podemos hablar tal vez de efisema pulmonar? Sí, que casi aquí te nos vas. Ya sé. Oye, pero qué curioso cómo actúa el cuerpo, ¿no? Lo pensaba un poco porque comencé a tener una alergia al clima de Jalapa. No manches, yo elegí vivir en Jalapa porque lo elegí. He vivido en varias ciudades y dije, amo Jalapa. Su clima, sus vistas, la cultura, la gente, aunque dicen que es media mala onda, no me lo parece. La diversidad que tiene también. Y tiene como un par de meses que traigo una alergia brutal. O sea, parezco pulgoso hablando. O sea, es horrible. Pero me ha dado en la consulta. Y entonces ahí es donde yo digo, no puede ser. O sea, estoy intentando sobrevivir. Estás como en tu momento serio y de repente dices, no puedo parar, necesito algo que me lo detenga porque estoy trabajando. No, bueno, sí. A ver, es que creo que acabas de tocar un tema bien interesante porque cuando estaba estudiando la maestría, te venden como una, bueno, no te venden, es una orientación que se tiene dependiendo de los enfoques, pero a mí me tocó como el enfoque del psicoanálisis más ortodoxo, porque lo podríamos dividir entre ortodoxo y cínico, ¿no? Entonces me tocó el ortodoxo, donde te decían, tiene que durar tanto. Cuando el paciente llegue, tú tienes que estar antes que el paciente. Tú no puedes llegar tarde, ¿no? Tienes que estar antes que el paciente, porque decía, es una persona que está en sufrimiento y cuando él toca la puerta, tú tienes que estar para abrirle. O sea, así era, ¿no? Como muy pasito 1, pasito 2, pasito 3, todos marchando. Y resulta que una de las cosas es, güey, somos humanos. O sea, somos humanos. Una docente platicó que una vez estaba muy enferma, como yo, no, estaba más enferma, y decía, yo estaba dando consulta y tuve que parar y decirle a la persona, permíteme, necesito ir a vomitar, ¿no? O sea, de la enfermedad. Porque del otro lado pareciera que tú siempre estás como dispuesto a la expectativa, receptivo y que a ti no te pasa nada. Y a mí me ha pasado en la consulta, ¿no? Yo intento mantener ciertos cánones en el que la otra persona está siendo escuchada, en el que no hay como dispersión para nada más. No importa qué esté sucediendo afuera. Una vez le pegaron a mi coche. Estaba estacionado y yo escuché que le pegaron a mi coche, ¿no? Se escuchó y obviamente como que se te va la idea y tú quieres salir a ver qué onda, ¿no? Tengo un reloj donde justamente como ahorita me llegan las notificaciones y la recepcionista me puso, le acaban de pegar a su auto, doctora. Alcanzo a ver y yo tengo que seguir, o sea, es como un entrenamiento, llamémoslo así, en el que yo seguí trabajando. O sea, seguí escuchando. Tienes que lograr como apagar todo el exterior porque tú tienes que estar ahí, ¿no? Para la otra persona. Y por ejemplo, ahorita con esto, esto no lo puedo ocultar, no es como un pensamiento, ¿no? No es como algo que yo tenga que resolver, no lo puedo ocultar, pero sí me ha pasado que algunos, no todos, algunos pacientes me dicen, doctora, por favor, beba agua. Y yo, obviamente sé que tengo que beber agua, ¿no? O sea, en mi cabeza sé que tengo que beber agua, pero también sé que es una alergia. Y me he visto como en la situación de tener que externar. ¿Sabes qué? Es que tengo una alergia, ¿no? Se me va a pasar en algún momento. Porque no me habían visto así. Mi alergia es muy, muy reciente. Lo cual es curioso porque se supone que estoy en un sitio que me gusta, con un clima que me gusta y de repente ese clima me está empezando a hacer daño. Y eso es una manera muy particular en la que funcionamos los seres humanos. De repente hacemos cosas que parecería que sufrimos con ellas, las adicciones, por ejemplo, las relaciones codependientes, pareciera que sufrimos y nos cuestionamos y decimos, bueno, ¿y por qué sigo haciendo esto si se supone que la paso mal?
¿no? Si se supone que estoy mal. Y bueno, ahí es donde entra la cuestión de la psicoterapia. Pero ya me desvié un montón del tema, estábamos con la cuestión de la alergia. Y fíjate, bueno, retomando lo que estás diciendo, fíjate que pienso que muchas veces nosotros tenemos cosas que hacer y tanto está mal visto como nosotros mismos vemos mal parar, detenernos porque nos sentimos mal. Fíjate, a mí me pasó porque me enfermé y yo ya tenía mis planes de la semana. No, pues que iba a ir a casa de mi mamá a hacer unas cosas y que el fin de semana iba a hacer unas cosas, o sea, como todo así, ¿no? Y de repente me dijeron, pues cancela, ¿no? O sea, di que no puedes ir a trabajar, quédate a descansar. Incluso el mero día que estaba súper mal, el jueves, como a las 3 de la tarde, me dicen, si quieres vete a tu casa ahorita. Y yo dije, pues es que ya estoy aquí, o sea, ya faltaban unas horas para salir. Dije, pues ya me quedo, ¿no? El día siguiente fui a casa de mi mamá a hacer algo que no era obligatorio y mi mamá me dijo, si quieres vamos al doctor y no hacemos el plan. No, vamos a hacer lo que íbamos a hacer. Y hicimos un pan de muerto, me puse a cocinar. ¿Y tú enferma? Sí, yo enferma, me dolía la garganta horrible, pero yo dije, yo no voy a detener mi vida. Y aparte, también esta parte de que, pues sí, me siento mal, pero sí había visto una mejora al día anterior. Entonces dije, yo solita me estoy curando. Y seguí, ¿no? Igual, el día de ayer trabajé, nos tocó ir a unos 15 años a hacer un evento. Bueno, ahí no podía cancelar, ¿verdad? Pero... ¿Cómo que no podías cancelar? No, pues ya estoy contratada, no puedo decir no voy. Pero hoy me dice Manuel, oye, pues ¿cómo te sientes? Y yo me siento mejor, me dice, si te sientes mal porque vas a estar hablando, pues háblale a Esme y cancélale. Y yo no, porque... Estamos dos enfermas ahora haciendo un podcast. Estamos enfermas, no. Y ves que nos comentaste que te ibas a ir unos días. Entonces dije, o sea, yo ya había destinado este día para grabar, no lo voy a cancelar. Y me dice, bueno. A ver, Caro, es que ahorita que me estás diciendo todo esto, te escucho y por supuesto que me identifico. Y supongo que muchos de los que nos están escuchando se identifican con estas dinámicas. Porque pareciera que el autocuidado ha pasado a segundo plano a partir del sistema en el que vivimos. Y el sistema no es como que te oprima propiamente, ¿no? Son ideas que tenemos introyectados, porque de repente pareciese que es tu decisión propia, el no ir al médico, el no dejar de trabajar, el, esta mujer es una chingona porque a pesar de, ¿no? Cuando lo escuchamos un poquito detenidamente es, a ver, espera, mucho de lo que se peleó en algún momento con la cuestión laboral era que había un jefe, había un patrón que era un verdugo, ¿no? Entonces había que pelear contra algo. De repente todo se cambia y resulta que con el hecho de las cuestiones laborales actuales, que tú eres freelance, o aunque no lo seas, porque las empresas siguen funcionando igual, pero antes se pensaba que era alguien, ¿no? Uh-huh. Y de repente está tan introyectada esta idea porque es sociocultural, o sea, no es solamente económica, involucra todo, histórico, político, económico, social, de época, en el que aunque seas freelance, que se supone que te daría mayor libertad, entre comillas, te vuelves tu propia verduga, ¿no? A mí me pasó, por supuesto, en la pandemia me pasó. Yo tuve COVID 4 veces por el tipo de trabajo que hacía. Me contagiaba por los chicos, por los niños. La primera vez que tuve COVID fue como la vez más intensa, ¿no? Lo peor. Y yo me recuerdo, ahorita que estás platicando esto, que me empecé a sentir muy mal un jueves, muy, muy mal, o sea, fatal. Un día antes había cenado, me había tomado una botella de vino con una persona con la que cené, y al siguiente día era jueves, porque en pandemia comenzamos a consumir mucho alcohol, no importa qué día fuese, ¿no? Pero bueno, no era nada grave, era una botella de vino con la cena, y al siguiente día comencé a trabajar, y yo tenía una sensación fatal en el cuerpo. Y yo estaba trabajamos con cubrebocas, si los recordarás, con la careta y todo, pero seguimos trabajando. Y yo estaba trabajando con un niño, terminé de trabajar con él y yo corrí al baño, o sea, así a vomitar, me sentí fatal y yo dije, qué cruda traigo, o sea, pero en mi cabeza no cabía como esta idea porque no coincidía, dije,
si acaso me llegué a tomar media botella de vino, que era lo que me correspondía, por supuesto, porque todo es la mitad de todo. No da para una cruda. Pero yo me sentía muy mal. Dije, no, pues es una cruda. Y seguí trabajando. ¿Por qué? Porque uno no deja de trabajar con ciertos malestares, ¿no? Se hace responsable de esos malestares. Entonces, pasó el siguiente día y yo me iba sintiendo peor. Para este momento, cuando a mí me da COVID, las noticias decían que como que uno de los síntomas más agudizables en el COVID era la fiebre. Si tenías fiebre, era una alerta, ¿no? Pero yo no tenía fiebre y me checaba y no tenía fiebre, pero todo el malestar era físico. Yo les escribo a mis amigos y les decía, parecía que sentía que tenía alfileres en cada poro de mi piel, ¿no? O sea, era un dolor físico muy feo. Y yo seguí trabajando. El viernes afortunadamente trabajé en línea. El sábado por la mañana tenía consultas en línea. Y yo me recuerdo sentada en la silla, frente a la computadora, con una mantita y yo estaba temblando sin tener fiebre. O sea, era un temblor de dolor, ¿no? Pero en mi cabeza estaba funcionando la idea que además se reforzó por un comentario que me hicieron de uno no deja de trabajar por una gripa, porque se supone que no tenía COVID, porque no tenía fiebre. Uno no deja de trabajar por una gripa. Y yo dije, sí, es cierto. Uno no deja de trabajar por una gripa. Y yo estaba trabajando y estaba temblando con mi cobijita y enfocada en la persona que estaba escuchando. Terminé mi consulta. Según yo me fui a buscar comida porque no había podido comer absolutamente nada. No pude comer en ese momento. Regresé, quise subir las escaleras y en el descanso ya no podía subir las escaleras, ¿no? O sea, el dolor era insoportable y además ya tenía muchas dificultades para respirar, me dolía el pecho, tenía un sonido bien extraño. Hasta que se me fue el gusto y el olfato, fue cuando dije, no inventes, tengo COVID. ¿No? Pero este ha sido solo un escenario de muchos en los que yo me recuerdo y me digo, ¿cuál es el sentido o para qué uno hace esto? Y yo te lo preguntaría a ti también, ¿no? O sea, ¿era más importante el plan que tú tenías? Seguramente sí para ti. Pero cuando pensamos en el autocuidado, no, que es más importante que tú. Claro. Claro. Sí, pero esa idea la tenemos bien introyectada. Es decir, ya no nos podemos... Si tú te quedas en la casa apapachándote, echándote bolita y tomándote tu tecito, seguramente tú misma te sentirías culpable porque soy una perezosa, ¿no? Yo tendría que estar haciendo, no estoy tan mal, pero crecemos, lo introyectamos. Eso no tiene que ver con nuestros papás, claro, lo reproducen, pero tiene que ver con una cuestión social, histórica, ¿no? En el que lo asumimos así. Tú eres freelancer, yo soy freelancer, y pareciera que tenemos como mayor disponibilidad. Cuando platicamos de en qué momento podemos coincidir para algo, no coincidimos. ¿Por qué? Porque todo el tiempo tenemos cosas que hacer. El trabajo invade nuestra vida personal, invade nuestros espacios personales. No tenemos fin de semana. Estamos haciendo un podcast en domingo. Claro, fíjate, ahorita que dices esta parte del fin de semana, nos pasó que nosotros teníamos planeado algo para el próximo sábado, que es 2 de noviembre. Y me dice hace como 2 días Emanuel, oye, fíjate que que nos cotizaron el 2, lo rechazo. Y yo, pues a ver qué te dicen, o sea, pero lo primero que yo dije fue como de, pues no, o sea, porque pues al final es trabajo, ¿no? Y pues es algo que nos está generando un ingreso y aparte, pues no por una comida vamos a cancelar. Pero es esto que dices de que en qué momento dejas de vivir tu vida porque tú mismo eres tu jefe, ¿no? Porque también hay mucha gente que tiene sus trabajos quizás, no sé, punto, de lunes a sábado, pero el domingo lo agarran de descanso, o sea, y está inamovible. Entonces, pues es como de estas ventajas y desventajas de que tú mismo seas como la persona que está generando. Sí, a ver, eso es muy difícil como poderlo aterrizar, ¿sabes? Porque mucho del trabajo que hago, y que es una postura teórica, por supuesto, para la terapia, es quitar la responsabilidad interna en las personas. Porque lo que más hemos escuchado
y tú seguramente lo has escuchado, los que nos escuchan habrán relacionado estas ideas, pero de que tú te tienes que hacer cargo, ¿no? Es decir, a ver, tú tienes que aprender a manejar tus emociones, tú tienes que hacerte cargo de tus decisiones, ¿no? Cuando esas decisiones, por supuesto, que están incitadas, están alentadas por otras cosas que no tienen que ver contigo. Lo que creemos que es nuestra decisión particular no es tu decisión. Si creemos tener libre albedrío, no lo tenemos. Sí, porque quizá dices, no voy a cambiar esta decisión y no lo piensas en el momento, pero probablemente internamente dices, es que si no hago esto, voy a tener esta consecuencia. Aunque nadie te esté diciendo, oye, te voy a despedir, o ya no te voy a invitar a mi casa, o ya no voy a volver a venir a tu podcast si me cancelas, cosas así. No, pero te imaginas como que le puede molestar a la persona que yo haga esto, entonces si no es sumamente necesario, ¿por qué lo voy a cancelar? Si ahorita puedo, ¿no? O sea, como esta parte de que tú mismo te exiges cosas que no deberías. Acabas de decir la palabra mágica, dijera un cuate. ¿Cuál es la palabra mágica? Y yo, gracias. Y dice, no, con amor. Para mí eso no es mágico. Bueno, a mí me enseñaron distinto. Pero no, acabas de tocar como el punto medular de todo esto. Cuando tú dices, bueno, es que entonces es tu decisión y tú te tienes que hacer responsable. Cuando lo pensamos en terapia, ¿por qué tú decides trabajar el 2 de noviembre cuando se supone que tienes un acuerdo con tu pareja, ¿no? De tener un espacio libre para hacer alguna cosa que tenga que ver con ustedes? ¿Qué te hace decidir trabajar? Hace un ratito mencionaste, pues es trabajo, pero no tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con lo redituable, claro, del trabajo. No, porque, si no hubiera como dinero de por medio, sería como de, no, pues porque voy a ir. Claro que no, exactamente. Ahora, vamos a expandir un poquito más la lupa, ¿no? Ok, es redituable. ¿Qué hace que tú tengas que sacrificar un día de ocio con tu pareja por dinero? Porque las condiciones sociales, políticas, económicas están jodidas. Sí, claro. ¿No? Entonces eso nos hace tomar ciertas decisiones. A veces está un poquito más complicado que eso. Por ejemplo, retomo lo de la pandemia. Yo trabajé porque estaba así como bien metida en la cabeza de que sí, trabajo. Y trabajaba en una universidad. Con esta universidad yo tuve COVID cuando estaba en la universidad. Yo no dejé de dar clases, eran clases en línea. Y yo no dejé de dar clases, o sea, yo seguía dando clases. El segundo COVID me agarró dando clases también en línea. Jamás reporté que me sentía enferma, jamás falté, nunca pedí una ausencia, no nada, ¿no? Yo seguí trabajando. Era una escuela privada. Estas escuelas pues son muy explotadoras y se sabe, ¿no? Explotan a su personal, pagan 90 pesos la hora, por ejemplo, 80, 90 pesos, dependiendo de tu grado. Si tenías doctorado, 100 pesos la hora, sí. Pero además pedían mucho trabajo extra fuera de los horarios, porque solo te pagaban tus horas frente a grupo. Si tú tenías una capacitación, si tenías que hacer un curso, si tenías que armarte todo el curso, porque además nos enseñaron a programar, porque no tenían ellos el personal necesario para enfrentar una pandemia, tenían un ingeniero. Ese ingeniero en sistemas computacionales no iba a poder cubrir todo lo necesario para subir todas las clases a la plataforma. Entonces, ¿qué hicieron? Nos capacitaron, entre comillas, para que lo hiciéramos, o sea, para que hiciéramos la chamba del personal que ellos no tenían, además. Entre reuniones y un montón de cosas, todas esas horas obviamente no te las pagaban, era necesario. Y todo el tiempo estaba como la amenaza constante, ¿no? Si se pasan los plazos, recuerden que eso va a afectar en las horas que se les otorguen. Siempre estaba Yo en ese momento nunca he necesitado dar clase como para poder sobrevivir, porque dar clase es muy mal pagado, o sea, entre que te transportas y vas y estás, no llegas a fin de mes con el sueldo de un docente en una universidad privada de las que te estoy hablando. Entonces, yo seguí trabajando todo, hacía lo que me pedían. Recuerdo que cuando iba a hacer mi cumpleaños, yo quería visitar Oaxaca, iba en el coche y yo iba trabajando en la computadora, o sea, terminando, ¿no? Plazos, y ya estaba ya había una junta, y yo estaba en Oaxaca, en un hotel lindísimo, con una mirada preciosa, y yo estaba en juntas, ¿no? Juntas que no me pagaban, por supuesto.
Pero ahí es donde te digo que viene la otra parte que no es redituable, sino es lo que se asume que tú tienes que hacer por un trabajo, porque se nos vendió la idea de que uno tiene que responder siempre a las demandas que existen. Entonces, cuando se comienza la idea de regresar en presencial, yo voy, me presento, te hacían firmar la famosísima carta responsiva. No sé si te acuerdas, que incluso hasta AMLO habló sobre eso, que no era obligatorio, que nada. Una carta responsiva decía que tú liberabas de toda responsabilidad a la empresa, porque la escuela era una empresa, y que ellos no se hacían cargo. Ojo, no teníamos seguro médico, no teníamos prestaciones de ley, no teníamos nada, ¿no? Los docentes en ese momento. Y yo dije, no lo voy a firmar. O sea, estos están diciendo que ellos se liberan de toda responsabilidad si yo en el autobús me contagio y me enfermo. Y si me muero, no da nada. A mí se me hizo una cuestión bastante mala para el personal, bastante desleal hacia nosotros como profesores, y todos estaban como con la incertidumbre y con la soga en el cuello de es que no lo queremos firmar, y entre los grupos de los profesores se quejaban y hablaban, pero no daban el paso a decir no quiero, no lo voy a hacer, solo es que es injusto, es que no se vale, es que es verdad, tú estabas vendiendo tu capital hacia una empresa que te redituaba con dinero. Es decir, había un contrato o había una relación contractual en este sentido. Pero es que era una relación contractual con desventaja fatal, porque tú otorgabas tu tiempo, tu conocimiento, tus servicios a alguien que te pagaba 80 pesos la hora, frente al grupo. O sea, todo lo demás no. Y después tu salud. Y, sí, por supuesto. Entonces, yo llegué y estaban en la entrada como cadeneros, ¿no? Estaba una enfermera en ese momento y te hacían un cuestionario de tus síntomas y todo, te checaban la temperatura, y bueno, ya, para dejarte entrar. Y hicieron todo eso, yo contesté bien, genial. ¿Cuál es? ¿Y su hoja responsiva, maestra? No, pues no la tengo. Pues aquí hay un montón, firme. No voy a firmar. ¿Te imaginas? O sea, por supuesto que yo estaba con un nerviosismo y con la taquicardia, pero dije, no, o sea, yo voy a ser coherente con mis ideas y con lo que sea que quiero transmitir, porque obviamente no transmite algo con eso. ¿Cómo? No se esperaba, nadie con todo el personal que tenía, les dijo que no iba a firmar. Fui la que se los dijo. No me dejaron entrar. Y ahí se vino una serie de sucesos no solo desafortunados, sino no profesionales de su parte, tanto que terminaron haciendo obligatoriamente un despido injustificado, porque yo tuve que estar insistiendo y preguntándoles, ¿me están despidiendo? Porque no me están diciendo nada, solo me están quitando las clases y todo mi trabajo solo le pusieron el nombre de alguien más, ¿no? Bueno, se fue a una demanda que todavía continúa, pero es eso. O sea, ¿hasta qué punto uno puede sacrificarse? No solamente en una institución o en una empresa, sino incluso contigo mismo. ¿Cuándo puedes tú comenzar a poner límites? Y los límites tienen que ver con el autocuidado, ¿no? Pero uno se responsabiliza, es como, es que yo soy la que no está trabajando, es que yo soy la que perdí el empleo, es que yo soy la que no está cubriendo. Puedes estar incomodísimo en un empleo porque terminas la quincena y resulta que te descontaron todo porque fuiste responsable de muchas cosas y tú dices, te enojas, pero no, pues tengo que seguir porque esta es la estabilidad, esto es lo que dicen que uno tiene que hacer. Espérate, ¿qué? Pero las decisiones que tomamos, por supuesto que son propiciadas porque hay un sistema que no te permite tener oportunidades laborales distintas, que no te permite tener una seguridad económica, una educación financiera, una seguridad de salud, ¿no? ¿Cuántos, cuando nos enfermamos de COVID, cuántos podíamos tener un seguro? No había, ¿no? Al menos no los que somos freelancers. Y afrontar una enfermedad fuerte es difícil. ¿Qué hacemos? No importa, trabajamos en domingo, trabajamos de noche, dormimos 3 horas, dormimos 4 horas, nada más, ¿no? Porque todo el tiempo tenemos que estar generando. ¿Es nuestra responsabilidad? Yo diría un poco por ahí los límites. Pero las decisiones siempre están tomadas porque las condiciones están bien jodidas. Están bien jodidas. Y fíjate que ahorita que compartes tu experiencia, dices, tú tomaste la decisión de decir, no firmo, y obviamente te quedaste sin el trabajo y afortunadamente pues pudiste seguir trabajando de manera externa. Pero mucha gente hubiera dicho, prefiero firmar
porque no me quiero quedar sin trabajo. Entonces, esa decisión, es esta parte que comentabas de que pues está condicionada a puedo perder mi trabajo, no voy a tener otro ingreso, no tengo dinero para demandar, Claro. no tengo el tiempo y pues no sé, prefiero esto. Pero ¿qué tal te enfermas? Y entonces, ¿quién va a responder? Porque no hay un seguro. Claro, por supuesto, lo que dices tiene total sentido y es en lo que he estado como insistiendo, ¿no? De que tu decisión no es tuya. O sea, tu decisión tiene que ver por muchas cosas que no son tu responsabilidad y que están fuera de tu control. Por ejemplo, cuando tú dices, no todas las personas pueden renunciar, es verdad. ¿Y por qué no pueden renunciar? Porque no tenemos oportunidades laborales. Porque no hay, por ejemplo, para tener un ahorro de emergencia. Porque no tenemos un seguro en caso de desempleo. No tenemos. Entonces, ¿qué haces? Pues seguirle. Sí, claro, mi situación fue muy particular porque yo estaba dando clases, eso me mantiene como con la mente activa, pero no me sostiene. O sea, no me mantiene económicamente, me mantiene en otro sentido, ¿no? Entonces sí lo podía hacer, pero por supuesto que yo tuve y tengo ahorita que son amigos, pero eran compañeros que yo apreciaba muchísimo, que estaban indignados, pero que no pudieron renunciar. O sea, que no pudieron decir yo no estoy de acuerdo. O que todo el tiempo estaban estresados. Cada final de semestre era un estrés brutal porque era, ¿y qué tal si ya no me dan materias? ¿No? Porque como no hay un contrato, tú no puedes tener seguridad laboral. ¿Y qué tal si no me dan materias? ¿Y qué tal si solo me dan una materia? Sí me tocó escuchar a unos de, esta vez solo me dieron una materia, ¿cómo le voy a hacer? No hay una seguridad laboral. Entonces, ¿eso qué hace? Tiene un impacto en la subjetividad. Tienes estrés, tienes ansiedad, te deprimes, no tienes posibilidad, por ejemplo, de tener espacios recreativos. Entonces, todo pareciera como una pangea. Lo que te pasa emocionalmente no tiene que ver con cuestiones internas o como se planteó en algún momento, es que tienes problemas no resueltos con tu mamá, ¿no? No, tiene que ver con una cuestión social, económica, en cómo están las condiciones actuales que tienen un impacto. ¿Cuánta gente no tuvo ansiedad, depresión, se suicidaron por cuestiones laborales durante la pandemia? Porque no tenían, porque enfermaron, porque no tenían para comer. Hay muchos grupos en Jalapa que tú los conocerás también, donde pedían despensa, ¿no? Y bueno, es una labor que a mí me gusta hacer por ahí, pero incluso había peticiones desde no tengo para pagar la ficha para la universidad y si quedé y si quiero estudiar, pero por favor que alguien me ayude. Y había una lista que cuando yo entraba, pues uno tenía que seleccionar, porque obviamente hay que ser un poco más organizado también con eso, que yo lo aprendí, pero es como, este porcentaje yo puedo destinar para ayudar, fuera de ahí no puedo más, ¿no? Y era como, a ver, dentro de esto, ¿cuál va a ser como la labor en la que yo voy a colaborar? No, pues la chica porque pues me identifico y quiere estudiar y no tiene dinero, es que va, pagamos esa parte. Pero por este mes no podemos pagarle a nadie más, ¿no? Porque había una necesidad brutal, brutal de ayuda. Fíjate que ahorita con esta parte de la ayuda te voy a desviar un poquito del tema, pero va relacionado un poco a eso, ¿no? Que tú ayudaste porque estaba en tus posibilidades, porque quisiste, pero no toda la gente puede o quiere, ¿no? Y esto me hace pensar mucho en que recientemente se perdió un perrito y se hizo viral aquí en Jalapa, ¿no? Y ya pues toda la gente estaba compartiendo y entonces dentro de los comentarios veía que muchas personas ponían no puede ser, porque el perrito se perdió como 2 días, apareció afortunadamente, pero mucha gente lo vio y no lo resguardaban, ¿no? Entonces decían, ay, ¿cómo es posible que lo hayan visto y no lo hayan resguardado? Y es que recuerdo haber leído un comentario que decía una señora, ay, es que la gente prefiere irse a comer unos hot dogs al centro y gastar su dinero en vez de estar apoyando a los perritos, como si fuera tu responsabilidad apoyar, ¿no? Y es un poco fuera de tema, pero ahorita que decías de que yo podía ayudar, yo lo quería hacer, pues realmente no toda la gente puede o quiere. Entonces, también si esta ayuda no existía por pues la buena voluntad o las ganas, pues también estas personas decían, pues me quedé sin mi ficha, me quedé sin comprar este alimento que necesitaba, ¿cómo puedo seguir, no? O sea, no tengo trabajo o no me está alcanzando, ¿y cómo le voy a hacer? No puedo salir de mi casa. Volvemos de nuevo, las condiciones no son las más óptimas, pero para la mayoría,
Para la mayoría, no digo para todos, para la mayoría, porque hay unos que sí tienen condiciones favorables, ¿no? Hay personas que dicen, oh, durante la pandemia yo creé mi empresa y ahora estoy haciendo un desfile en París, ¿no? Con mis trajes de baño. Otros no tenían que comer. O sea, no es como una cuestión del pobre es pobre porque quiere, ¿no? Por sus decisiones. Son condiciones, por supuesto. Y esto que tú dices de ayudar, sí, en ciertas circunstancias, pero incluso en la cotidianidad, no solo en circunstancias de pandemia, cuando te dan como las opciones de o comes tú o ayudas a un perrito que anda en la calle. Claro. No, pareciera que se vuelve individualista, una sociedad individualista, pero es que llega un momento en el que siempre, siempre, y esto funciona en cuestiones de enfermedad, en cuestiones de necesidades básicas, una parte con la que reaccionamos es yo voy primero. Yo voy primero. Cuando tú te enfermas, deja de importar el exterior, los amigos, la pareja, el disfrute. ¿Qué necesita? Toda la energía tiene que venir hacia ti como para poderte recuperar de eso. Es como recoger todo lo que está afuera para que yo lo pueda tener, ¿no? Sí, claro, ya cuando estás mal, ahorita te voy a contar una experiencia. Hace como un año me enfermé, pero horrible. Y me acuerdo que una tía, se fue a vivir un tiempo a Canadá y no le entendía mucho inglés, entonces me dijo, oye, apóyame unas semanas nada más para entender lo básico, y yo le daba clases y nos poníamos a platicar, y en una de las clases igual yo seguí trabajando, pero me sentía mal, hasta que me puse pálida y me dice, oye, te voy a llevar ahorita al doctor porque te me vas a desmayar aquí, y yo le dije sí, o sea, me sentía mal. Llegamos Es que al para doctor. que digas sí, es que sí te sentías mal. Sí, ya estaba muerta. Ahí Todavía no, porque si no hubiera sido que te llevaras a la autopsia. estaba en proceso de... Estás podrida, dices tú. Sí, y entonces llegamos al doctor y pues tienes que hacer fila y que tu turno y no sé qué. Entonces yo recuerdo que puse mis manos sobre mi cabeza y de que me estaba punzando. Pensé que ibas a mandarte como energía. No, eso no. Me voy a curar así. Y Por kinestesia. Por kinestesia. sí, ya, yo puedo curarme a mí misma. No, en esa ocasión no la apliqué, sí me sentía muy mal. Y me acuerdo que una persona que iba antes que mí se fue y me dejó su lugar, pero pues todavía había que esperar, ¿no? Y ya yo estaba así sintiéndome mal y en eso llega una señora, no sé qué tenía, no se veía tan mal, pero pues tenía algún dolor. Y entonces le empieza a decir a mi tía de que, ay, trajo a su hija, que no sé qué, es que me siento muy mal, ¿me dejan pasar antes? Wow, qué y difícil. Yo me volteé así, o sea, nada más viéndola de reojo y yo... Y tú de reojo porque con el otro veía puras destellos. Y yo, no, o sea, pero normalmente a veces te podría intimidar eso o sentirte mal y decir, sí, señora, pase, Sí. cualquier cosa. Pero ahí me sentía tan mal que, como dices, deja de importarte Sí. el mundo y dices, es mi Sí. lugar, ya se fueron, después de que salga el que está ahí, voy yo. Y no va a haber como Sí. nada que... Sí. Que me lo Bueno, quite, y ¿no? en las películas lo puedes ver, ¿no? Es como de sálvese quien pueda, agarra patada, los demás vámonos para otro lado, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Pero acabas de tocar otro punto importante. No sabemos decir que no, porque el no involucra un límite. Y pareciera que si tú pones límites, eres malo, ¿no? ¿A qué voy con esto? Muchas de las problemáticas que llegamos a tener personalmente es por no saber poner límites, porque creemos que podemos como incomodar al otro, ¿sabes? Y que además del otro lado no están acostumbrados a que les digan que no. Uno pregunta esperando que te van a decir que sí, ¿no? Por supuesto. Y luego dice, es que tengo miedo al rechazo. No es rechazo, la otra persona te puede decir que no, como te puede decir que sí. Y yo no sé si eso es cultural porque no me he dedicado el tiempo necesario a investigarlo. Pero, por ejemplo, estuve en un intercambio, que era un intercambio internacional, había personas de otros países y tenían una facilidad para decirte cuando no querían y para nosotros era como, uy, eso es muy grosero, ¿no? O no tenían esta forma que consideramos amable de pedirte las cosas, porque nosotros decimos por favor para casi todo. Y lo aprendes de chiquito, si no eres grosero, ¿no? ¿Y cómo se dice? Te dicen los papás. ¿Y cómo se dice, no? Gracias. ¿Y cómo se? Por favor. Y aprendes a decirlo. Pero no todos, o al menos con las personas que conviví de otros países, no lo tienen.
nosotros no decimos por favor a todo, pero incluso en la manera en la que estructuramos una pregunta, ya tiene que ser como amables. Te tiras al piso para que te digan que sí, ¿no? Oye, ¿será que podrías? ¿No? De casualidad quisiera. Oye, disculpa, ¿no? Y ahí empieza cómo hablamos. Y esto es importante porque como el otro no está acostumbrado a que le digas que no, se ofende. Y como es una dinámica de interacción social y de aprendizaje social, uno sabe que si le dices que no, vas a incomodar a la otra persona. Y muchas veces lo digo, exceso de empatía te boicotea, ¿no? Por ejemplo, te piden dinero y tú, híjole, bueno, pues sí. A mí me pasó cuando estudiaba la maestría, ¿no? Cuando estudiaba la maestría yo tenía 2 trabajos. Tenía terapia aquí en Jalapa, daba terapia los domingos. Los domingos sí, trabajaba los domingos, hablando de ser tu propio verdugo. Trabajaba aproximadamente de 9 de la mañana a 6 de la tarde, ¿no? Después me iba a una zona de la sierra de Veracruz, donde trabajaba, porque ahí tenía mi trabajo en la Secretaría de Salud. Trabajaba en la Secretaría de Salud de 8 a 3 o de 8 a 5 a veces, y después tenía consultas allá, ¿no? Entonces, mi trabajo funcionaba así, pero para hacer la maestría yo tenía que viajar a Ciudad de México. Entonces me iba los viernes a las 9:30 de la noche, salía el autobús, porque tardaba muchísimo. Y mi clase era a las 7 de la mañana. Me daba tiempo justo de llegar, tomarme un café, a lo mejor leer un poquito, si es que tenía como una media hora con mis pendientes, y me iba a la escuela, ¿no? Viajaba en metro, en microbús. Normalmente andaba rayando en llegar con 10 pesos, con 15 pesos, por todas las condiciones que te ponía en la escuela para estudiar. Que tenías que ir a terapia, que tenías que tener supervisión, y todo cuesta muchísimo, muchísimo. Era una escuela privada. Yo ya había escuchado anteriormente, si quieres estudiar psicoanálisis te va a costar. Entonces yo me lo metí en la cabeza, me va a costar. Y yo trabajaba para eso, o sea, no me daba para nada más. Tenía para... Y se supone que las personas cercanas a mí sabían que esa era mi dinámica, ¿no? O sea, llegaba de Ciudad de México a Jalapa de madrugada o a veces el domingo temprano a trabajar. Trabajaba, me iba en taxi para la sierra, llegaba ya de noche a descansar porque el siguiente día tenía que despertarme temprano, ir a trabajar en la noche, bueno, en la tarde, regresar a trabajar y todo eso. Todo ese trabajo, por supuesto que me redituaba, pero todo se lo llevaba mi educación, todo, ¿no? Entonces, yo tenía un amigo al que le tenía mucho aprecio en ese momento, que sabía mis condiciones y me dijo, oye, estoy complicado porque en ese momento me contó y bueno, él tenía unas prácticas raras en su trabajo y ya casi lo habían cachado, fue lo que me dijo, necesito dinero, no sé qué. Le dije, mira, justo me acaban de pagar mi quincena del trabajo, yo te la puedo pasar. Él, sí, yo te la regreso a final de mes. Le dije, va, porque es con lo que pago mi colegiatura de la escuela. Bueno, estoy en el doctorado, tengo 1 año y medio en el doctorado, no me ha pagado todavía. Exceso de empatía te boicotea, porque yo tuve que vérmelas y pedir dinero prestado a otro amigo al que le tengo mucho cariño, porque siempre es al único que le tengo confianza como de pedirle dinero. Y siempre se lo devuelvo. O sea, cuando tengo una deuda, sí tengo que pagarla, ¿no? Pero tuve que yo pedir prestado por algo que no tenía que pedir prestado, ¿no? Exceso de empatía te boicotea. Por no saber decir que no. Y al final tienes que saber cuándo decir que sí. Yo creo que cuando prestas dinero ya lo tienes que dar por perdido. No necesariamente porque la persona no te vaya a pagar, pero pueden pasar cosas, ¿no? Entonces, como, bueno, si es tu amigo y no sé, le tienes mucho cariño y ves que es una situación complicada, es como de, bueno, pues sí, te voy a dar el dinero y si me lo regresas está bien, pero es que es en doble vía. Cuando se habla de amigos es en doble vía. Claro. Sé que estás complicado, me complico contigo, pero sabes que yo estoy complicada y es en doble vía, ¿no? Si no es cinismo. Claro. Y bueno, ahí habla pues de cada quien, ¿no? O sea, la persona Claro. que dices, bueno, yo fui buena onda, te presté, no me pudiste pagar, pues bueno, ¿no? Ojalá en algún punto lo haga, pero también el no hablar y no decir, ¿sabes qué? Te debo. Recuerdo una vez, hace muchos años, yo estaba en la prepa y a mí me gustaba ahorrar. Y una conocida, que en ese momento era mi amiga, me dijo, oye, yo sé que tú ahorras, ¿me puedes prestar dinero? Y tú, claro. Y yo sí, le digo, pero pues lo tengo aquí porque yo no vivía aquí en Jalapa. Y me dice, es que creo que, mira, para que veas, teníamos 18.
Y me acuerdo que se la había ¿Y roto. tú ya ahorrabas a los 18? ¡Qué genial! Bueno, pues no tenía nada que pagar, o sea, claro que Ni en podía qué ahorrar, gastar. ni en qué gastar. Se le había roto la pantalla de su celular. Y me dijo, no, pues es que no le quiero decir a mi mamá, porque pues me va a regañar y la necesito cambiar. Le hablé a una tía que vive aquí en Jalapa. Le dije, oye, te voy a depositar yo, pero va a pasar esta chica y le puedes dar el dinero. O sea, yo todavía... Movilizaste todo. Y al final le di el dinero. Ya, pasó. De ahí yo me vine a vivir aquí a Jalapa y me acuerdo que la intentaba ver porque pues esta chica vive aquí en Jalapa y como que no me quería contestar, yo creo que porque no me quería pagar. Y yo dije, pues yo no te estoy cobrando, yo nada más te quiero ver. Hasta que llegó un punto donde le dije, oye, necesito el dinero para la próxima semana porque voy a pagar algo. Pero ya me ha pasado también más de un año. Y me dice, sí te voy a pagar, pero voy a tener que vender una cadenita y no sé qué me dijo. Y yo, haz lo que tengas que hacer, pero págame. Claro. Y ya. Eso es poner un límite. Si no te hubiera dicho, bueno, no te preocupes, ¿no? Bueno, el otro lo tendrá que resolver, listo. Y al final, pues aquí sí presté mi dinero, no me hacía falta para otra cosa, pero pues es esta parte de que no hubo como un límite y luego la gente Exceso sordea. de empatía te boicotea. Hay que recordar eso, hay que tatuarlo. Exceso de empatía te boicotea. Claro, porque la otra persona asume cuando, por ejemplo, hay muchas personas que piden dinero y todo el tiempo están pidiendo dinero, ¿no? Y asumen que es la responsabilidad del otro hacerse cargo de ellos. Es difícil poder decir que no, pero también es saludable poderse desmarcar. Y tienes que lidiar tú con tu frustración, porque por supuesto te genera frustración y estás pensando, ay, a lo mejor lo hice mal, a lo mejor no debí haber hecho. Bueno, lidia con tu frustración, pero aprende a poner límites. Y eso no quiere decir que seas una mala persona, o sea, puedes seguir siendo amiga y solidaria y empática, pero también que sepas cuándo puedes y cuándo te compromete, o cuándo quieres. También es válido cuando quieres. A lo mejor no estoy planeando el viaje que armé con mis amigos los charalines para ir a Italia. Y resulta que es un propósito que tengo y de momento no te puedo prestar dinero. ¿No? ¿Por qué? Pues porque estoy trabajando en eso. Y aquí viene otra cosa que yo comencé a pensarlo así. Porque tiene sentido para mí. Que el dinero es tiempo. O sea, lo que tú le das a la otra persona es tu tiempo. O sea, en este sistema de intercambio, en el sistema económico de intercambio que tenemos, lo que hacemos es intercambiar. Tu capital se intercambia con el capital que el otro te puede dar. Por ejemplo, tu capital, yo tengo conocimientos y puedo organizarte una cuestión de mercadotecnia genial y te va a ir genial a ti. Sí, o sea, yo te puedo intercambiar mi capital intelectual, ¿no? Mi capital, no sé, de que sé cosas. Pero yo espero algo redituable a cambio. Es decir, tú tienes un capital económico para intercambiarme. Es un intercambio y lo das, listo. Pero ¿qué estás ofreciendo en el proceso? ¿Cuánto tiempo te costó estudiar eso? Años. ¿Cuánto dinero te llevó estudiar eso? Seguramente bastante. ¿Cuánto te lleva a ti armar un plan de trabajo, una propuesta? Tiempo. ¿No? Viene una persona y te dice, oye, préstame 3,000 pesos. ¿Cuánto tiempo te tomó a ti gestionarte 3,000 pesos? Y tú dices, dinero prestado es dinero perdido. Bueno, ¿cuánto tiempo pierdes? Claro. ¿No? Y cuando lo pensamos así, incluso con los amigos y los regalos que hacemos, ¿cuánto tiempo te lleva a ti ganarte lo que le vas a invitar de una chela a un cuate? ¿Y por qué lo haces? Por cariño. Al final de cuentas, lo que estás intercambiando es tiempo. El tiempo que para mí es lo único que tengo. No tengo más. O sea, tengo 24 horas al día, no tengo 30, y tengo que dormir más o menos 3, 4, ¿no? Fuera de ahí, tendré que comer, tendré que ir al baño, tendré que respirar, ver TikToks, pero después de eso estoy trabajando, es decir, estoy haciendo intercambios todo el tiempo para gestionar algo. Y después la otra persona te ve feo porque es que tú tienes posibilidad. Sí. ¿Por qué? Pues porque estoy durmiendo 4 horas al día. Yo tengo la posibilidad, por ejemplo, de que si es tu cumpleaños, Carito, vamos y nos reventamos en una fiesta, ¿no? Y no importa lo que salga, pero en realidad lo que te estoy otorgando a ti es el tiempo que a mí me llevó regalarte eso. No es dinero. No es dinero porque tenemos una clase baja. Considerando creo que las últimas estadísticas tenemos clase media, ¿no?
Pero en realidad tenemos clase baja porque no estamos holgados así como de decir, hoy me voy a comprar 3 iPhones ahorita, ¿no? No lo tenemos. Sí, claro. O Entonces, si te los compras, pero ahorita te quedas endeudado para siempre. Sí, claro. Si tuviéramos una condición alta, probablemente tu tiempo valdría más. Probablemente lo que tú otorgues vale menos en tiempo, considerándose. Pero por eso te digo, yo muchas veces lo pienso en cuestiones de tiempo. O sea, yo que ando así corriendo para todos lados y a veces no tengo muchos espacios, tomarme un ratito para ver a mis amigos y tomarme una cerveza, para mí esto es lo único que te puedo regalar. O sea, mi tiempo, mi vida, la vida transcurre, de repente tienes 33 años y ¿qué hiciste? Ah, pues ver a mis cuates, me la pasé genial, qué vida tan chida. Porque además camino para acá, se ven los cerros bien chidos. Y venía y dije, qué chingona vida tengo, güey, voy a ver a mis cuates. Tú sí me gusta llevo Jalapa, unas chelas, aunque me enferme. Sí, voy tosiendo en el camino, pero llevo unas chelas, estoy viendo un paisaje fabuloso, voy a ver a mis cuates en domingo. La vida es buena. Para mí. Claro, y creo que, bueno, cuando empiezas a crecer es como las cosas que agradeces, poder tener tiempo para disfrutarlo, porque luego pasa que, no sé, te quedas toda tu vida trabajando y ya eres grande y dices, ya no tengo la energía. Morí. Me morí. Me morí y reviví. Pero bueno, muchísimas gracias por estar aquí. La verdad, este fue un podcast bastante diferente, no fue como tan especializado, pero aún así, pues nos pusimos aquí a analizar causas sociales, económicas. Sí, entonces terminamos siempre hablando de lo mismo, es fabuloso platicar contigo. La verdad es que sí, muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, esto sería todo por este capítulo y esperamos pronto volver a tenerte aquí, tanto para platicar seriamente como para estar aquí tomándonos algo más relajado. Voy a venir hablando como colombiana. Sí, porque siguiente. La doctora se nos va unas semanas a un congreso a Bogotá. Sí, esperamos que te vaya muy bien. Mi ciudad favorita. Pero bueno, sí, nos vemos pronto. Gracias, Carito. Gracias. Y bueno, esto sería todo. Nos vemos en el siguiente capítulo.